Recuerdo con precisión el momento en que Rodrigo se recostó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y me miró de esa manera tan suya, con una mezcla de condescendencia y lástima que había perfeccionado durante años. Estábamos en la sala de reuniones del buffet familiar, esa habitación que siempre olía a madera vieja y a los cigarros que mi suegro encendía a puertas cerradas cuando creía que nadie lo veía. Afuera, el sol de noviembre caía oblicuo sobre los edificios del centro y yo tenía las manos apoyadas sobre la mesa, quietas, mientras él hablaba. No te conviene ir a juicio, Elena. Y seamos honestos, no puedes pagarte un buen abogado. Los honorarios en este tipo de causas son de 6 cifras y tú llevas 3 años viviendo de tu sueldo de profesora. Lo dijo con esa voz suave que los hombres como él usan para que las malas noticias suenen a consejo. Rodrigo era el abogado de la familia, el cuñado que había gestionado el divorcio de su hermana mayor, la venta de la empresa de su padre, los litigios menores que cada familia acumula con los años. Era eficiente, caro y completamente convencido de que yo era la parte débil en todo esto. A su lado estaba mi exmarido, Mauricio. Nos habíamos separado 18 meses atrás después de 11 años de matrimonio, y la disputa por la custodia de nuestros 2 hijos, Santiago y Clara, llevaba ya 8 meses en proceso. Mauricio me miraba con esa expresión que yo había aprendido a reconocer. No era crueldad exactamente, era algo más cercano a la indiferencia calculada. Él tampoco era un mal hombre en el sentido estricto. Era, simplemente, alguien que había decidido que ganar era más importante que hacer lo correcto. Además, continuó Rodrigo, pasando una página del expediente como si lo que acababa de decir no tuviera mayor peso. El historial que tenemos aquí es sólido. Juez Paredes conoce bien nuestra firma. No te digo que las cosas estén decididas, pero... Dejó la frase incompleta. Era una técnica que también había perfeccionado. Yo asentí despacio. No dije nada durante un momento. Miré la mesa, luego la ventana, luego a Mauricio. Y en ese espacio de silencio que ellos interpretaron como derrota, yo simplemente estaba eligiendo cuánto revelar. Y decidí, como lo había hecho durante los últimos 18 meses, que la respuesta correcta era: todavía no. Entiendo, dije. Y eso fue todo. En el camino de regreso a casa, llamé a mi hermana Pilar. Le conté lo que había pasado con la ecuanimidad de alguien que describe el clima, y ella al otro lado de la línea hizo ese ruido de indignación que siempre hacía, esa especie de aspiración brusca seguida de silencio. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que tengo que hacer, dije. Lo que Rodrigo no sabía, lo que Mauricio no sabía, lo que ninguna de las personas de ese mundo tan ordenado y tan seguro de sí mismo sabía, era que yo llevaba 7 años siendo algo que ninguno de ellos había tenido la curiosidad de preguntar. No es que lo hubiera ocultado, deliberadamente. Es que nadie me había preguntado. Y cuando nadie pregunta, la respuesta simplemente no existe para ellos. Había comenzado durante los últimos años del matrimonio, cuando me daba cuenta de que necesitaba construir algo que fuera completamente mío. Empecé a tomar casos de asesoría legal de forma independiente, primero pequeños, contratos simples, disputas laborales menores. Luego estudié para certificarme como mediadora en derecho familiar y después como árbitro certificado. Paralelamente, fui acumulando horas de práctica supervisada que eventualmente me permitieron ejercer como consultora en litigios de familia para una firma pequeña pero seria. Con el tiempo, esa firma creció. Y con ella, creció mi rol dentro de ella. Para el momento en que Rodrigo me dijo que no podía pagarme un abogado, yo era socia minoritaria de esa firma. Tenía acceso a los expedientes, al equipo y a los recursos. Y lo que era más relevante, tenía el tipo de conocimiento sobre el sistema judicial local que solo se adquiere después de años sentada en la sala de espera correcta, conociendo a los asistentes, entendiendo los patrones. No era poder en el sentido ruidoso de la palabra,
Era conocimiento acumulado en silencio durante años, mientras servía la cena y ayudaba con las tareas, y aparecía en cada reunión de padres con una sonrisa que nadie se molestó en analizar demasiado. El abogado que yo contraté para representarme no era famoso, era meticuloso. Su nombre era Gerardo Fuentes, y lo conocía desde que ambos habíamos asistido al mismo seminario sobre legislación en materia de custodia 3 años atrás. Era preciso, callado, y tenía una memoria extraordinaria para los precedentes. Le pagué sus honorarios sin ningún problema, porque lo que Rodrigo asumía sobre mi economía era, simplemente, incorrecto. Las primeras semanas del juicio transcurrieron con la lentitud característica de los procesos familiares. Rodrigo presentó su estrategia con la confianza de alguien que ha ganado muchas veces en el mismo escenario. Enfatizó la estabilidad económica de Mauricio, su posición en la empresa familiar, la continuidad del entorno para los niños. Era un argumento razonable en su superficie. Lo que no sabían era que yo había solicitado, a través de los canales correctos y con la documentación adecuada, una auditoría de los estados financieros de la empresa familiar. No porque fuera parte del proceso de custodia directamente, sino porque había ciertas discrepancias en las declaraciones patrimoniales que afectaban el cálculo de la pensión alimentaria. Es decir, era relevante, era legítimo. Y cuando los números comenzaron a aparecer sobre la mesa, el ambiente en la sala cambió de una manera que solo quienes estaban prestando mucha atención pudieron notar. Rodrigo notó el cambio a la tercera sesión. Lo vi en la forma en que reorganizó sus papeles, en la fracción de segundo en que sus ojos se detuvieron sobre ciertos documentos antes de desviarlos hacia el juez. Él era buen abogado, lo suficientemente bueno para entender que algo no estaba saliendo como había previsto. Fue durante la 4ª semana cuando sucedió lo que Rodrigo más tarde describiría, en la conversación privada que tuvimos al margen del juzgado, como una sorpresa considerable. El juez Paredes, que efectivamente conocía la firma de Rodrigo y que era un hombre de procedimientos estrictos, revisó la solicitud de nuestro equipo sobre la valoración de activos empresariales. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Licenciado Fuentes, su análisis sobre la subcapitalización de las participaciones societarias está bien fundamentado. Vamos a necesitar un perito independiente designado por el tribunal para verificar estas cifras antes de continuar. No fue un momento dramático. No hubo gritos ni golpes de mazo. Fue simplemente una resolución técnica pronunciada con voz uniforme por un hombre de 62 años que llevaba décadas leyendo expedientes. Pero en esa sala, en ese momento, el silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Rodrigo no dijo nada durante varios segundos. Mauricio giró lentamente la cabeza hacia él con la expresión de alguien que empieza a darse cuenta de que la persona en quien confió no tiene todas las respuestas que prometía tener. Fuera de la sala, en el pasillo de mármol con sus ventanas altas, Rodrigo me interceptó antes de que yo llegara al ascensor. Elena. Su tono era diferente, más bajo, más cuidadoso. Rodrigo, dije, y seguí caminando a velocidad normal. ¿De dónde salió ese análisis?, me preguntó caminando a mi lado. Me detuve. Lo miré. Él era más alto que yo, y había en su postura ese resto de autoridad que todavía intentaba mantener aunque ya no correspondía al momento. De 5 años de práctica en asesoría financiero-legal para disputas patrimoniales, dije. ¿Necesitas que te explique cómo funciona una declaración de activos societarios? ¿O con eso es suficiente? Él abrió la boca. La cerró. Creí que eras profesora, dijo, y en esas 4 palabras estaba resumida toda la arquitectura de sus suposiciones. Soy profesora, dije. También soy otras cosas. Nadie preguntó. Y seguí hacia el ascensor. Las semanas siguientes fueron difíciles en un sentido diferente. El perito designado por el tribunal confirmó lo que nuestro análisis señalaba. Había una disparidad significativa entre la valoración declarada y la real de las participaciones societarias de Mauricio.
No era fraude en 1900. El sentido penal era más bien esa zona gris donde la optimización agresiva empieza a parecerse a la ocultación. Pero sus efectos sobre el proceso fueron concretos y reales. Rodrigo fue reemplazado por un colega suyo 2 semanas antes de la resolución final. No fue un despido exactamente. Fue una de esas retiradas estratégicas que en el mundo legal se llaman cambio de representación por incompatibilidad de agenda. Pero quienes estaban prestando atención sabían lo que había pasado. La familia de Mauricio se enteró de la situación de manera gradual, y el proceso por el cual lo fueron entendiendo fue, en cierto modo, más doloroso que cualquier confrontación directa podría haber sido. Su madre me llamó un miércoles por la tarde. Era una mujer que siempre me había tratado con amabilidad superficial, esa amabilidad que se reserva para las personas que se consideran temporales. «Elena, necesito entender qué está pasando», me dijo. «Estoy protegiendo a mis hijos», le respondí. «Eso es lo que está pasando. Pero Rodrigo dice que estás siendo agresiva, que estás intentando destruir a Mauricio». Me tomé un momento antes de responder. Miré por la ventana de mi cocina, el jardín pequeño donde Santiago y Clara jugaban los fines de semana que estaban conmigo. Rodrigo le dijo a su clienta, que era yo, que no podía pagarme un abogado. Eso fue lo primero que dijo en la primera reunión formal que tuvimos. No creo que sea la persona más indicada para definir quién está siendo agresivo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Por qué nunca nos dijiste lo que hacías?», me preguntó al fin, y en su voz había algo que, si la hubiera escuchado en otro contexto, habría reconocido como vergüenza. «Cuando me presentaron por primera vez en esta familia», dije, «la conversación que tuvieron ustedes frente a mí, sin moderar las palabras, fue sobre si Mauricio podía hacer algo más ambicioso que casarse con una maestra. Esa fue la frase exacta. Después de eso, tomé la decisión de no explicarme. No era mi trabajo convencerlos de mi valor». No hubo reconciliación en esa llamada. Tampoco la busqué. La resolución llegó un jueves gris de enero. El juez Paredes estableció una custodia compartida con residencia principal en mi domicilio, pensión alimentaria calculada sobre la base de los activos reales verificados y un régimen de visitas estructurado. Era lo que el proceso debía producir si se hacía correctamente. No era una victoria emocional, era simplemente lo correcto, aplicado con rigor. Mauricio me llamó esa misma tarde. No recuerdo con exactitud cada palabra que dijo, porque había algo mecánico en su voz, como si estuviera leyendo de un papel que alguien le había preparado. Me habló de errores, de circunstancias, de la presión que había sentido, de que en algún momento creyó que lo que hacía era lo mejor para todos. Escuché. No interrumpí. «¿Puedes perdonarme?», me preguntó al final. Estuve un momento en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque quería ser precisa. «Puedo dejar de cargar con el peso de lo que pasó», le dije. «Eso es distinto al perdón que estás pidiendo. El perdón que describes implica que las cosas vuelven a ser como antes. Y antes no era un buen lugar para ninguno de los dos. ¿Qué quieres que haga? Que seas un buen padre para Santiago y Clara. Eso es lo único que importa ahora». Colgué. Y me senté en la silla del comedor durante un buen rato, sin hacer nada, simplemente dejando que el silencio de la casa fuera exactamente lo que era. 4 meses después de la resolución, Gerardo Fuentes me pidió que participara como ponente en un ciclo de formación para abogados jóvenes que su firma organizaba en colaboración con una facultad de derecho local. El tema era estrategia probatoria en disputas patrimoniales dentro de procesos de familia. Acepté sin dudarlo. La tarde del taller llegué puntual a una sala con unos 20 estudiantes de posgrado, la mayoría menores de 30 años, con esa mezcla de energía y ansiedad característica de quienes todavía están construyendo su identidad profesional. Me presentaron con mi nombre y mi cargo. Nada más. Empecé por el principio.
Les hablé de la diferencia entre el conocimiento que se declara y el conocimiento que se demuestra. Les hablé de cómo las suposiciones que los adversarios hacen sobre nosotros son, con frecuencia, el recurso más valioso que tenemos. Les hablé de la paciencia no como virtud pasiva, sino como estrategia activa. Y les hablé, sin dramatismo y sin omitir los momentos de duda real, de un caso en el que alguien me dijo que no podía pagarme un abogado, y de lo que pasó después. Una estudiante en la segunda fila levantó la mano cerca del final. No sintió que era injusto tener que demostrar algo que nadie debería tener que demostrar. La miré. Era joven. Llevaba el cabello recogido con descuido y tenía en la expresión esa forma particular de indignación que solo se mantiene intacta mientras uno todavía no ha decidido cómo usarla. Sí, le dije. Es injusto. Y esa injusticia no desaparece porque yo haya salido bien de un proceso particular. Lo que cambia es lo que decides hacer con ella. Puedes gastarla en resentimiento, que es caro y no produce nada. O puedes convertirla en criterio, que es lo que te permite, con el tiempo, construir algo que dure. Ella apuntó algo en su cuaderno. Yo volví a mirar al grupo. Afuera, empezaba a oscurecer sobre la ciudad, y las luces de los edificios comenzaban a encenderse una por una sin apresurarse, cada una a su tiempo.